Imagina por un momento que no eres el cazador, sino la presa. El sol apenas comienza a elevarse sobre una llanura antigua del continente americano. El aire es denso, cargado de polvo y silencio, y cada paso que das podría ser el último. No hay carreteras, no hay armas modernas, no hay refugio seguro, solo tú, tu grupo y algo más, algo que observa desde la distancia. Un depredador tan grande, tan eficiente y tan implacable que no temía enfrentarse a ningún animal conocido, y que, según las evidencias más inquietantes, tampoco evitaba a los humanos. Este no es un mito contado alrededor de una fogata. Es una historia reconstruida a partir de huesos rotos, marcas de dientes en fósiles humanos y patrones de caza que aún hoy desconciertan a los científicos. Durante años, se nos dijo que los humanos prehistóricos eran siempre los grandes vencedores, los conquistadores del mundo salvaje. Pero, ¿y si hubo un periodo en el que la balanza se inclinó en la dirección opuesta? ¿Y si existió un depredador que aprendió a ver al ser humano no como una amenaza, sino como una oportunidad? En este video vamos a cruzar esa línea incómoda, ese punto donde la historia deja de ser heroica y se vuelve oscura, porque hubo una criatura que caminó por América y que pudo haber cazado humanos, no por accidente, sino por adaptación. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría sacada de la imaginación, sino una reconstrucción basada en registros fósiles, en estudios comparativos con grandes depredadores actuales y en señales que no deberían estar ahí, pero están. Y cuando conectas todas las piezas, la pregunta deja de ser si existió y pasa a ser otra mucho más perturbadora. ¿Cómo sobrevivieron nuestros antepasados a algo así? Bienvenido a este viaje a uno de los capítulos más inquietantes de la historia natural del continente americano. Hoy no vamos a hablar de un simple animal extinto ni de una bestia exagerada por la fantasía humana. Hoy vamos a explorar el rastro de un depredador real, poderoso y perfectamente adaptado a un mundo donde el ser humano aún no dominaba la cadena alimenticia. Un mundo donde cada encuentro podía terminar en tragedia y donde la inteligencia no siempre garantizaba la supervivencia. Este episodio está dedicado a entender cómo la naturaleza, en su forma más cruda, puso a prueba a nuestra especie. A lo largo de este video vamos a analizar qué animal pudo haber sido este cazador de humanos, en qué regiones del continente vivió, cómo cazaba, por qué no temía enfrentarse a presas bípedas y qué señales dejó atrás antes de desaparecer. Vamos a unir ciencia, contexto histórico y reconstrucción narrativa para que puedas sentir casi en la piel lo que significaba vivir bajo la sombra de un depredador así. Porque entender el pasado no es solo conocer fechas y nombres, sino comprender el miedo, la tensión y las decisiones que marcaron la supervivencia humana. Si este tipo de historias te atrapan, si te interesa descubrir las bestias olvidadas del continente americano, sus encuentros con humanos y los misterios que la historia oficial rara vez cuenta, este es el momento de apoyar el canal. Suscríbete ahora, deja tu like y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Cada gesto ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Tu mensaje forma parte de esta comunidad que explora el lado más oscuro y fascinante de nuestro pasado. Porque lo que viene a continuación no es cómodo, pero es imposible de ignorar. Hace decenas de miles de años, el continente americano no era un hogar conquistado por el ser humano, sino un territorio que imponía respeto, miedo y obediencia. Las primeras comunidades humanas que cruzaron estas tierras avanzaban con cautela, siguiendo ríos, manadas y ciclos naturales que aún no comprendían por completo. No existían mapas, no existían fronteras. Solo extensiones inmensas
donde cada error podía costar la vida. Durante mucho tiempo, la narrativa moderna presentó a estos humanos como dominantes, como cazadores supremos que rápidamente se colocaron en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, las evidencias arqueológicas y paleontológicas cuentan una historia diferente, mucho más incómoda. En aquel mundo antiguo, el ser humano no era la fuerza principal, sino un elemento frágil dentro de un ecosistema gobernado por gigantes. En medio de mamuts, bisontes colosales y felinos de dimensiones imposibles, surgía una presencia que no solo competía por presas, sino que observaba atentamente a los propios humanos. Este depredador no reaccionaba con huida, como muchos animales actuales, sino con cálculo. Las huellas encontradas cerca de antiguos asentamientos sugieren rondas repetidas, movimientos circulares y una clara intención de reconocimiento del entorno. No era un encuentro casual, era vigilancia. Para aquellas comunidades, la sensación de ser observados se convirtió en parte de la rutina diaria, una presión constante que transformó la forma en que se movían, dormían y se organizaban. La supervivencia dejó de depender únicamente de la caza y pasó a depender de la anticipación del peligro. Los restos fósiles hallados en distintos puntos de América revelan señales que durante décadas fueron ignoradas o minimizadas. Huesos humanos con marcas profundas, fracturas específicas y patrones de daño que no coinciden con accidentes ni con rituales funerarios. Al compararlos con restos de grandes carnívoros del Pleistoceno, los científicos comenzaron a notar coincidencias inquietantes. No se trataba de carroñeo ocasional ni de ataques defensivos. Las marcas indicaban emboscadas, mordidas dirigidas y un tipo de fuerza que solo podía pertenecer a un superdepredador. Este animal, cuyo nombre aún genera debate, poseía una estructura corporal diseñada para dominar. Extremidades robustas, musculatura compacta y una mandíbula capaz de ejercer una presión aplastante. Pero más allá de su físico, lo que realmente lo distinguía era su comportamiento. A diferencia de otros depredadores, no evitaba zonas con presencia humana. Al contrario, parecía frecuentarlas. Los análisis de sedimentos y capas arqueológicas muestran una inquietante proximidad entre restos humanos y rastros de este animal, como si ambos compartieran el mismo territorio de manera forzada. Esto sugiere que el humano no era solo un competidor ocasional, sino parte del paisaje de caza, una presa nueva, diferente, impredecible, pero vulnerable. La idea de que un animal pudiera adaptar su estrategia para incluir humanos cambia por completo nuestra comprensión del pasado. Para los primeros habitantes del continente, la noche se convirtió en el momento más peligroso del ciclo diario. El fuego, que antes simbolizaba calor y comunidad, pasó a ser una barrera frágil entre la vida y la muerte. Este depredador tenía una ventaja clara: su capacidad de moverse en silencio y de aprovechar la oscuridad. Las reconstrucciones indican una visión adaptada a condiciones de poca luz y un oído extremadamente sensible, capaz de detectar movimientos mínimos a grandes distancias. Mientras los humanos descansaban, el cazador se aproximaba. No atacaba al azar, esperaba, observaba, identificaba debilidades, individuos separados del grupo, enfermos, heridos o simplemente distraídos. Este patrón obligó a los humanos a cambiar radicalmente su comportamiento social. Los campamentos se volvieron más compactos, la vigilancia nocturna se hizo constante y el descanso se fragmentó. Dormir profundamente dejó de ser una opción. Cada sonido desconocido generaba tensión inmediata. Esta presión constante no solo afectó la seguridad física, sino también la psicología de aquellas comunidades.
Vivir sabiendo que en cualquier momento alguien podía desaparecer sin explicación dejó una marca profunda, una memoria colectiva de alerta permanente que influiría en generaciones posteriores. La relación entre este depredador y el ser humano no fue breve ni aislada. Se extendió durante miles de años en distintas regiones del continente, adaptándose a climas, paisajes y comportamientos humanos cambiantes. A medida que los grupos humanos aprendían a defenderse mejor, el animal ajustaba su estrategia. Esto sugiere un nivel de inteligencia que va más allá del instinto básico. Algunos investigadores creen que este depredador aprendió a asociar ciertos sonidos, olores y patrones de movimiento con oportunidades de caza. El fuego, por ejemplo, que ahuyentaba a muchas especies, pudo haber servido como señal indirecta de presencia humana. Donde había fuego, había comida potencial. Esta dinámica convirtió al ser humano en parte activa del ecosistema depredador, no como dominador, sino como objetivo. Las herramientas de piedra, aunque útiles, ofrecían una defensa limitada frente a un ataque sorpresa. La cooperación grupal fue la única ventaja real, y aún así no siempre era suficiente. Las ausencias inexplicables en algunos asentamientos sugieren encuentros fatales que nunca quedaron registrados en historias, solo en el silencio arqueológico. Con el paso del tiempo, esta presión constante aceleró cambios culturales y tecnológicos clave. El uso estratégico del fuego, la elección de terrenos elevados, la creación de rutas de escape y la selección cuidadosa de lugares para asentarse no surgieron por comodidad, sino por miedo. El depredador obligó al humano a pensar más allá de la caza y la recolección. Lo forzó a anticipar, a planificar, a imaginar escenarios de peligro. En cierto sentido, este animal contribuyó indirectamente al desarrollo de la inteligencia humana, no como aliado, sino como amenaza constante. Sin embargo, este equilibrio era frágil. Cualquier error podía romperlo. Un niño que se alejaba demasiado, un cazador herido que regresaba tarde, una fogata que se apagaba antes de tiempo. Cada uno de estos momentos representaba una oportunidad para el cazador. Y aunque algunos grupos lograron adaptarse y sobrevivir, otros no tuvieron esa suerte. Sus historias no quedaron escritas en piedra ni en palabras, solo en la ausencia de continuidad cultural en ciertas regiones. Pero aquí surge la pregunta que cambia todo. Si este depredador fue tan dominante, tan adaptado y tan exitoso, ¿qué ocurrió para que desapareciera? ¿Fue la expansión humana la que finalmente inclinó la balanza? ¿O hubo algo más, algo aún más grande, que incluso este cazador no pudo enfrentar? En el próximo capítulo vamos a seguir las huellas finales de esta bestia, a explorar el momento exacto en que el cazador comenzó a convertirse en víctima y a revelar la fuerza que transformó para siempre el equilibrio entre humanos y depredadores en el continente americano. Durante miles de años, la presencia de aquel superdepredador fue una sentencia silenciosa sobre las primeras comunidades humanas. Sin embargo, algo empezó a cambiar. No fue un evento repentino ni una batalla decisiva registrada en piedra, sino una transformación lenta, casi invisible, marcada por pequeñas victorias humanas que se acumulaban como grietas en una muralla aparentemente indestructible. Los campamentos dejaron de ser puntos vulnerables y se convirtieron en trampas cuidadosamente organizadas. El fuego ya no solo servía para iluminar la noche, sino para delimitar territorio, para crear corredores de seguridad, para confundir a un enemigo que hasta entonces había cazado sin oposición real. Aún así, el miedo seguía presente. Nadie celebraba en voz alta. Nadie se sentía a salvo, porque el depredador continuaba allí, observando desde la distancia, aprendiendo, midiendo cada error humano. Era una guerra silenciosa, sin gritos de victoria,
donde cada amanecer con todos los miembros del grupo vivos era considerado un triunfo discreto, casi secreto. Con el paso de las generaciones, los humanos comenzaron a desarrollar algo más peligroso que cualquier arma: memoria colectiva. Historias transmitidas en voz baja alrededor del fuego, advertencias sobre zonas prohibidas, sobre sonidos que no pertenecían al viento, sobre sombras que no se movían como los árboles. Este conocimiento se convirtió en una herramienta de supervivencia tan poderosa como la piedra afilada. Los jóvenes crecían aprendiendo a reconocer señales invisibles para un ojo inexperto. Huellas apenas marcadas, aves que callaban de repente, un cambio brusco en el comportamiento de los animales menores. Todo indicaba que el cazador estaba cerca, y cuando eso ocurría, el grupo entero se transformaba en una sola entidad tensa, silenciosa, preparada para huir o resistir. El depredador, por primera vez, empezó a encontrar resistencia real, no en fuerza bruta, sino en organización. Pero la naturaleza rara vez permite que un equilibrio se rompa sin consecuencias. A medida que los humanos se volvían más difíciles de cazar, el depredador se tornaba más agresivo. Los ataques se hicieron más arriesgados, más cercanos a los asentamientos, más desesperados. Algunos científicos creen que este comportamiento revela un cambio crítico. La escasez. La megafauna comenzaba a disminuir. Los grandes herbívoros migraban o desaparecían y las presas tradicionales se volvían menos accesibles. El cazador que había dominado durante siglos empezaba a enfrentar un mundo distinto, uno que ya no respondía a las reglas que conocía. Y en ese nuevo mundo, el ser humano, frágil pero adaptable, se multiplicaba lentamente como una presencia imposible de ignorar. La tensión alcanzó un punto extremo cuando los humanos comenzaron a ocupar territorios que antes pertenecían exclusivamente al depredador. Valles enteros, pasos naturales entre montañas, riberas estratégicas. Cada nuevo asentamiento era una provocación directa. Las huellas se superponían. Los caminos de caza se cruzaban con rutas humanas. La noche volvió a llenarse de sonidos inquietantes, pero ahora también de gritos, de fuego agitado, de piedras lanzadas en la oscuridad. No siempre ganaban los humanos. A veces, al amanecer, alguien faltaba, y su ausencia pesaba como una culpa colectiva. Cada pérdida reforzaba una certeza brutal. Ninguno de los dos bandos podía coexistir para siempre. El depredador comenzó a cometer errores. Se acercaba demasiado. Atacaba en condiciones desfavorables. Ignoraba señales de peligro que antes habría respetado. En su conducta se percibe algo inquietante, casi trágico. Un animal diseñado para dominar un mundo que estaba desapareciendo bajo sus patas. Los restos fósiles muestran heridas que no provienen de otros animales, fracturas compatibles con impactos de herramientas humanas, marcas que indican enfrentamientos directos. No era una cacería limpia, era caos, miedo, violencia cruda, un choque entre dos especies que luchaban por el mismo espacio, el mismo alimento, el mismo derecho a existir. Y aún así, su desaparición no fue inmediata. Durante un tiempo indeterminado, el continente fue escenario de una persecución mutua, donde el cazador y la presa intercambiaban roles bajo la luz incierta de un mundo en transformación. Cada encuentro podía ser el último para cualquiera de los dos. Cada rastro encontrado en el barro podía significar una emboscada o una retirada estratégica. Pero algo era evidente: el dominio absoluto del depredador había terminado. El miedo ya no pertenecía solo al ser humano. Ahora también caminaba, invisible, en la mente de la bestia. Sin embargo, esta historia aún guarda su parte más oscura, porque cuando el depredador finalmente desapareció, no dejó solo silencio, dejó preguntas,
Murió cazado. ¿Fue derrotado por el clima, por el hambre, por una cadena de errores fatales? ¿O algo más ocurrió en esos últimos días, algo tan brutal que borró casi toda huella de su existencia? En el próximo capítulo nos adentraremos en el momento final, en la frontera exacta entre la supervivencia y la extinción, donde una bestia que aprendió a cazar humanos enfrentó su propio juicio y el continente nunca volvió a ser el mismo. Hubo un momento, imposible de fechar con exactitud, en el que algo profundamente inquietante comenzó a ocurrir en el continente americano. El depredador dejó de aparecer. Durante generaciones, su presencia había sido una constante invisible, una amenaza latente que moldeaba rutas, horarios y decisiones humanas. Pero de pronto, las huellas comenzaron a escasear. Los sonidos nocturnos cambiaron. Los animales menores se movían con una libertad inusual. Los campamentos humanos amanecían completos con más frecuencia. Al principio, nadie celebró. En un mundo gobernado por la experiencia, la ausencia no significaba seguridad, sino incertidumbre. El silencio no era alivio, era sospecha, porque cuando un cazador tan dominante desaparece sin aviso, la naturaleza nunca lo hace sin dejar una herida profunda. Los humanos lo sintieron antes de comprenderlo. Algo había cambiado en el equilibrio del mundo, y ese cambio no necesariamente era para mejor. Los registros fósiles muestran una coincidencia perturbadora. La desaparición progresiva de este superdepredador ocurre al mismo tiempo que una transformación ambiental severa. Cambios climáticos bruscos alteraron los paisajes, modificaron rutas migratorias y fragmentaron ecosistemas enteros. Las grandes presas comenzaron a disminuir, empujadas por el frío, la sequía o la competencia humana. Para un animal diseñado para dominar vastos territorios y cazar presas abundantes, este nuevo escenario era una trampa silenciosa. Cada desplazamiento requería más energía. Cada cacería fallida tenía consecuencias más graves. La presión no venía de un solo frente, sino de todos a la vez. El clima, el hambre y la presencia humana convergieron en un mismo punto, cerrando lentamente el cerco. El depredador no cayó de un día para otro. Fue debilitándose, adaptándose mal a un mundo que ya no se parecía al que lo había convertido en rey. A medida que su número disminuía, su comportamiento cambió de forma alarmante. Los ataques se volvieron erráticos. Algunos restos sugieren intentos de caza sobre presas inusuales, incluso sobre animales que antes no formaban parte de su dieta. Esto no indica inteligencia, sino desesperación. Cuando un superdepredador rompe sus propios patrones de caza, está al borde del colapso. Los humanos comenzaron a notar estas señales. Historias transmitidas oralmente hablaban de encuentros extraños. Animales más delgados, más agresivos, menos cautelosos, bestias que atacaban a plena luz del día, ignorando el riesgo. Lejos de ser más peligrosos, estos encuentros revelaban una verdad incómoda. El cazador estaba perdiendo el control. Y en la naturaleza, perder el control es sinónimo de extinción. Pero incluso debilitado, el depredador seguía siendo letal. Los últimos encuentros registrados no fueron triunfos humanos gloriosos, sino episodios caóticos de violencia pura. Trampas improvisadas, ataques fallidos, enfrentamientos directos que dejaban muertos en ambos lados. Los huesos hallados en estos contextos muestran un aumento de heridas defensivas, tanto en humanos como en animales. Nadie tenía ventaja clara. Era un conflicto de desgaste. Cada muerte humana pesaba más que antes, porque las comunidades aún eran pequeñas. Cada muerte del depredador era irreversible, porque ya no había reemplazo. La balanza comenzó a inclinarse lentamente,
no por superioridad absoluta, sino por resistencia a largo plazo. Llegó un punto en que los humanos comenzaron a ocupar territorios que antes jamás habrían considerado seguros. Valles abiertos, zonas de caza profundas, rutas antiguas que durante siglos habían evitado. Y lo más inquietante, nadie salió a enfrentarlos. Ningún rugido en la distancia, ninguna sombra moviéndose contra el viento. Solo rastros antiguos, borrados por el tiempo. El depredador había desaparecido del presente y comenzaba a convertirse en memoria. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío ecológico inmediato. Otras especies intentaron ocupar su lugar, pero ninguna tenía su combinación de tamaño, fuerza e inteligencia. El ecosistema se reordenó de forma caótica. Algunas presas se multiplicaron sin control, otras colapsaron. La desaparición del cazador no trajo equilibrio, sino desorden. Este vacío tuvo consecuencias profundas para el ser humano. Sin la amenaza constante, las comunidades se expandieron más rápido, ocuparon más territorio y modificaron el entorno con mayor libertad. Pero algo quedó grabado en su comportamiento. El miedo no desapareció, se transformó, se volvió relato, advertencia, símbolo. Las historias sobre la bestia comenzaron a cambiar. Ya no era solo un depredador real, sino una presencia casi mítica. Un castigo, una sombra del pasado, una advertencia de lo que ocurre cuando la naturaleza pierde el equilibrio. En muchas culturas originarias, estas criaturas no fueron olvidadas, sino convertidas en leyenda. No como fantasía, sino como memoria distorsionada de un peligro real que había marcado a generaciones enteras. Y aquí surge una pregunta inquietante, que la ciencia aún no logra responder por completo. ¿Desapareció realmente por completo? Porque mientras los fósiles cuentan una historia de declive y extinción, los relatos posteriores hablan de encuentros imposibles, de bestias que no deberían existir, vistas en regiones remotas, descritas con rasgos demasiado familiares. ¿Son solo ecos culturales de un miedo antiguo o señales de que algo logró sobrevivir más allá de lo que creemos? En el próximo capítulo cruzaremos la frontera entre la extinción y la leyenda para descubrir cómo un depredador que cazó humanos pudo transformarse en mito y por qué algunos aseguran que su historia aún no ha terminado. Con la desaparición física del superdepredador, algo inesperado ocurrió. Su presencia no se extinguió del todo. Allí donde los huesos ya no aparecían y las huellas se borraban con el paso de las estaciones, surgieron relatos, no como cuentos para entretener, sino como advertencias. En muchas regiones del continente americano, los pueblos originarios comenzaron a transmitir historias sobre una criatura antigua, más grande que cualquier animal conocido, silenciosa como la noche y capaz de llevarse a un hombre sin dejar rastro. Estas narraciones no hablaban de un monstruo sobrenatural, sino de algo que había sido real. La precisión de ciertos detalles, la forma de moverse, el momento del ataque, el comportamiento antes de aparecer, sugiere memoria, no invención. La bestia había dejado de existir en carne y hueso, pero seguía viva en la mente colectiva, como una cicatriz que no termina de cerrar. A medida que las generaciones avanzaban, la figura del depredador se fue transformando. En algunos relatos se volvió un guardián de territorios prohibidos, en otros un castigo para quienes rompían las reglas del equilibrio natural. El miedo ya no estaba ligado a un ataque inmediato, sino a una lección heredada. No todo puede ser conquistado sin consecuencias. Curiosamente, estas leyendas aparecen en zonas donde la evidencia fósil es escasa o fragmentaria, como si la historia hubiese sobrevivido allí donde la ciencia aún no ha llegado. Para los antropólogos, este fenómeno plantea una pregunta incómoda.
¿Cuántas historias consideradas mitos son, en realidad, recuerdos distorsionados de encuentros reales con animales hoy extintos? La tensión aumenta cuando estas leyendas no se limitan al pasado lejano. En registros más recientes, incluso posteriores a la llegada de los europeos, aparecen testimonios inquietantes. Exploradores, cazadores y colonos describieron encuentros con criaturas que no encajaban en ninguna clasificación conocida. Animales demasiado grandes, demasiado audaces, demasiado inteligentes. Muchos de estos relatos fueron descartados, archivados como exageraciones o errores de identificación. Sin embargo, al compararlos entre sí, emergen patrones sorprendentes. Descripciones similares en regiones distantes, comportamientos repetidos, ataques silenciosos, desapariciones inexplicables. No se trata de una sola historia aislada, sino de un eco persistente que atraviesa siglos. La ciencia moderna ha intentado explicar estos relatos recurriendo a confusiones con especies conocidas, efectos psicológicos del miedo o la tendencia humana a exagerar lo desconocido. Y en muchos casos, estas explicaciones funcionan, pero no en todos. Existen informes que incluyen detalles anatómicos precisos, imposibles de inventar sin referencia real. Altura, proporciones, forma del cráneo, tipo de desplazamiento. Datos que coinciden de manera inquietante con reconstrucciones de depredadores del Pleistoceno. Esto no significa que la bestia haya sobrevivido intacta hasta tiempos históricos, pero sí sugiere algo más complejo. La línea entre extinción y supervivencia podría no ser tan clara como creemos. Algunos investigadores plantean una hipótesis perturbadora. Pequeñas poblaciones relictas, aisladas en regiones inaccesibles, pudieron haber sobrevivido durante más tiempo del que indican los registros oficiales. Valles cerrados, selvas densas, zonas montañosas imposibles de explorar durante siglos, lugares donde la presencia humana era mínima y la naturaleza imponía sus propias reglas. En estos escenarios, un depredador altamente adaptable podría haber resistido, no como rey del continente, sino como sombra. Raro, esquivo, casi invisible. No lo suficiente como para dejar un registro fósil claro, pero sí para generar encuentros esporádicos, suficientes para alimentar la leyenda. Esta posibilidad genera incomodidad porque desafía una idea profundamente arraigada, que la humanidad ha catalogado y dominado todo lo que existe. Aceptar que una criatura así pudo sobrevivir, aunque sea por un tiempo limitado, implica reconocer lo incompleto de nuestro conocimiento. Y es precisamente en esa incompletud donde la tensión se intensifica, porque si la bestia no desapareció de inmediato, entonces algunos encuentros no pertenecen al mito, sino a la historia reciente. Y eso cambia todo. Sin embargo, incluso si nunca hubo supervivientes, el impacto del depredador sigue presente de otra forma. Moldeó culturas, comportamientos, límites invisibles. Enseñó a respetar la noche, a temer el silencio absoluto, a desconfiar de la falsa calma. El miedo heredado se convirtió en intuición, y la intuición en relatos que atraviesan generaciones. La bestia se transformó en símbolo, pero un símbolo con raíces reales, ancladas en un pasado donde el humano no siempre fue el dominador. Pero todavía queda una última capa por explorar, porque en tiempos recientes, con tecnología avanzada, cámaras, sensores y exploraciones profundas, han surgido nuevos informes, nuevas imágenes borrosas, nuevas desapariciones que reavivan el debate. ¿Son simples coincidencias, errores modernos o señales de que algo antiguo se resiste a desaparecer por completo? En el próximo capítulo nos adentraremos en los casos contemporáneos, en la delgada frontera entre ciencia y misterio,
donde la pregunta ya no es qué existió, sino qué podría seguir allí, observando desde la oscuridad. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, cuando el mundo ya estaba cartografiado, vigilado por satélites y atravesado por tecnología, comenzaron a surgir relatos que no encajaban con la lógica moderna. No provenían de mitos antiguos ni de tradiciones orales, sino de personas comunes, guardabosques, cazadores experimentados, comunidades rurales aisladas y exploradores científicos. Todos describían lo mismo con palabras distintas: algo grande, demasiado grande, moviéndose donde no debería existir nada así. En un mundo donde casi todo ha sido clasificado, estos encuentros generaron incomodidad, porque no hablaban de fantasmas ni de supersticiones, sino de animales reales, tangibles, que dejaban huellas, rompían cercas, atacaban ganado y desaparecían sin dejar rastro claro. En regiones montañosas, selvas cerradas y humedales extensos del continente americano, comenzaron a repetirse informes inquietantes: huellas de tamaño anormal, demasiado grandes para felinos conocidos, pero con una forma que no coincidía con osos. Rastros que aparecían y se detenían de forma abrupta, como si la criatura hubiese cambiado de dirección de manera antinatural. Algunos testigos describieron encuentros breves, silenciosos, donde solo alcanzaron a ver una silueta robusta, baja y musculosa, con movimientos rápidos y controlados. No eran animales confundidos ni personas inexpertas. Muchos de ellos convivían con la fauna local desde hacía décadas, y precisamente por eso sabían que aquello no pertenecía a su entorno conocido. Lo más perturbador no fueron los avistamientos, sino el comportamiento descrito. Estas criaturas no huían de inmediato, como lo hacen la mayoría de los animales frente al ser humano moderno. Observaban, evaluaban, se retiraban solo cuando lo consideraban necesario. En algunos casos, los testigos relataron la sensación clara de estar siendo cazados, no atacados, sino analizados. Esa percepción despertó un miedo profundo, instintivo, difícil de explicar con palabras. Un miedo antiguo, similar al que debieron sentir los primeros humanos frente a los grandes depredadores del pasado. Y esa coincidencia emocional es clave, porque conecta el presente con un pasado que supuestamente ya no existe. Las autoridades y la ciencia respondieron con explicaciones racionales. Se habló de jaguares mal identificados, de osos desplazados por la pérdida de hábitat, de ilusiones ópticas causadas por el estrés o el miedo. Y en muchos casos, estas explicaciones fueron suficientes, pero no en todos. Algunos informes incluían pruebas físicas difíciles de ignorar, marcas de mordida en animales domésticos con una separación incompatible con especies actuales, cadáveres parcialmente consumidos siguiendo patrones que no corresponden a carroñeros conocidos, y huellas que, tras ser medidas y analizadas, no encajaban en ninguna base de datos. Estos casos no fueron ampliamente difundidos. Quedaron archivados, olvidados, considerados anomalías estadísticas. La tensión aumenta cuando se comparan estos encuentros modernos con las leyendas antiguas. Las similitudes son inquietantes. El modo de acercarse, el silencio previo al ataque, la elección de zonas específicas, la desaparición sin persecución posterior. Es como si la memoria colectiva hubiera anticipado algo que aún podía ocurrir. Algunos investigadores independientes plantean una idea incómoda. No se trata de una sola especie, ni de un superviviente directo del Pleistoceno, sino de una convergencia. Un depredador moderno que, bajo ciertas condiciones, adopta comportamientos similares a los de aquel antiguo cazador de humanos. Pero incluso esta hipótesis deja preguntas abiertas porque no explica las diferencias físicas reportadas. En zonas especialmente remotas, donde la presencia humana es mínima, los encuentros se vuelven más intensos.
Comunidades aisladas hablan de animales que aparecen una sola vez y no regresan, como si solo estuvieran de paso. Otras relatan ataques selectivos, nunca masivos, nunca caóticos, siempre precisos, siempre limpios. Este patrón refuerza la idea de inteligencia, de cálculo, y ahí es donde el miedo vuelve a escalar. Porque un animal que calcula no es solo una bestia, es un rival. Y la historia nos ha enseñado que cuando el ser humano se enfrenta a un rival así, el resultado nunca es inmediato ni sencillo. La tecnología moderna tampoco ha logrado cerrar el caso. Cámaras trampa captan sombras, movimientos borrosos, cuerpos parciales fuera de foco. Demasiado grandes para ser descartados fácilmente, demasiado poco claros para ser aceptados como prueba definitiva. Drones sobrevuelan regiones extensas sin resultados concluyentes. Sensores detectan movimientos que desaparecen antes de ser identificados. Cada intento de explicación parece generar más dudas. Y en ese espacio de incertidumbre, la figura del antiguo depredador regresa, no como certeza, sino como posibilidad. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si estos encuentros no son errores, ni coincidencias, ni exageraciones, entonces el pasado no está tan enterrado como creemos. Tal vez la bestia no sobrevivió como especie, pero sí como patrón, como advertencia, como recordatorio de que el dominio humano nunca ha sido absoluto y que en ciertos rincones del continente aún existen espacios donde la naturaleza observa en silencio, evaluando, esperando. Pero todavía falta enfrentar la pregunta final, la más peligrosa de todas. Si algo así sigue ocurriendo hoy, si estas señales continúan apareciendo, ¿qué pasaría si el equilibrio se rompe otra vez? Y si el depredador, real o no, no es el único vestigio de un pasado que se resiste a desaparecer. En el próximo capítulo llegaremos al punto de quiebre, donde ciencia, miedo y evidencia chocan de frente y donde la respuesta podría ser mucho más inquietante que cualquier leyenda. Al final de este viaje, queda claro que la historia del continente americano no está hecha solo de conquistas humanas, sino también de advertencias silenciosas. Durante miles de años, compartimos este territorio con fuerzas que no comprendíamos del todo. Depredadores que no solo cazaban por instinto, sino que moldearon nuestro comportamiento, nuestro miedo y nuestra forma de existir. Creer que todo eso quedó atrás es cómodo, pero quizás no es del todo cierto, porque la naturaleza no borra sus huellas tan fácilmente, solo aprende a esconderlas mejor. Las bestias que una vez dominaron estas tierras no desaparecieron sin dejar legado. Permanecen en los relatos, en las leyendas, en esa sensación inexplicable de incomodidad que surge en lugares donde el silencio es demasiado profundo. Cada huella anómala, cada encuentro sin explicación, cada historia descartada como exageración nos recuerda que nuestro conocimiento del mundo sigue siendo incompleto. Y esa incompletud no es una debilidad, sino una advertencia. El pasado no está muerto, está observando, esperando a que bajemos la guardia. Este relato no busca ofrecer certezas absolutas, porque la verdad, en estos casos, rara vez es cómoda o simple. Busca algo más importante, recordar que el ser humano no siempre estuvo en la cima y que el equilibrio que hoy damos por sentado fue construido sobre miedo, adaptación y pérdidas silenciosas. Cuando olvidamos eso, cuando creemos que todo está bajo control, es cuando la historia suele repetirse de las formas más inesperadas. La pregunta ya no es si aquellas bestias existieron, porque la evidencia dice que sí. La verdadera pregunta es ¿qué aprendimos de su presencia y qué ocurrirá si dejamos de aprender? Tal vez algunas historias sobreviven no porque sean fantasía, sino porque aún cumplen una función: mantenernos alerta,
Porque en un continente tan vasto, tan antiguo y tan lleno de sombras, siempre habrá lugares donde la naturaleza recuerde quién fue primero. Y mientras existan rincones inexplorados, huellas sin nombre y silencios que no encajan, las bestias olvidadas del continente americano nunca desaparecerán del todo. Solo esperan, pacientemente, a ser recordadas.